Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Special Family. Les saluda Rosalba Peña desde los estudios de Univisión. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos como invitado a Bernardo Méndez Lugo. Él es fundador y director de la Fundación América Sin Muros. Un placer tenerte aquí, Bernardo. Bienvenido. Muchas gracias, Rosalba, a tu nutrido público de Univisión Radio. Pues a las órdenes para hablar de lo que está sucediendo en el ámbito migratorio en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, y también comentarte lo que estamos haciendo como Fundación Promigrante América Sin Muros, Rosalba. Pues contentísima, Bernardo. Me gustaría, antes de comenzar con la primera pregunta, que le hablaras un poquito a nuestro público acerca de tu trayectoria, porque de esa manera ellos pueden entender tu pasión por ayudar a todas las personas que emigran, que tienen esta situación a veces un poco difícil. Háblales de tu labor en el consulado de Chicago. Con mucho gusto, Rosalba Peña, y a tu equipo un saludo afectuoso. Estuve en Chicago los últimos 3 años de mi carrera en el servicio consular, atendiendo las necesidades de documentación y de protección de los mexicanos, particularmente en apoyar a personas que luego pues les cuesta trabajo tener toda la documentación para sacar su pasaporte, personas que tienen que registrar a sus hijos nacidos en Estados Unidos, porque a veces pues hay el riesgo, ¿no? Cada vez más de que pues, si un papá lo deportan, muchas veces los hijos se tienen que ir con el papá y hay que entrar a la escuela en México, hay que tener papeles. Recuerda, Rosalba, que también me tocó estar 5 años en Atlanta, con labores comunitarias, 5 años en San Francisco y 3 años en Tucson. Desafortunadamente, en el caso de Tucson, pues diariamente estaba en la Corte Federal apoyando a las personas que iban a ser deportadas, un promedio de 60, y muchas de estas personas pues procedentes de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras y de Guatemala. Eso es en síntesis mi trabajo consular, y también estuve en nuestra embajada en San Salvador, República de El Salvador, Rosalba. Pues he ahí tu pasión, Bernardo, por ayudar a la gente, porque has trabajado muy de cerca viendo pues muchas veces el dolor, sí, de la gente, todos los desafíos que tienen. Bernardo, ahorita que acabas de decirnos todos esos puntos tan interesantes donde has apoyado a nuestra comunidad y aún a personas de otros países, como dices tú, en esas situaciones de corte, cuando son detenidos. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de este concepto. Cuando se construye un muro, Bernardo, ¿dónde queda la libertad? Gracias, Rosalba, y a todo tu equipo en Univisión Radio. Los muros generalmente son por los temores hacia lo extranjero, hacia el exterior. Recordemos cómo desde la antigüedad, con la muralla china, el antiguo imperio chino buscó protegerse con esa gran muralla. Históricamente en el Imperio Romano también hubo construcción de muros, y pues lo más reciente en el siglo XX pues fue el terrible muro de Berlín, donde pues decenas de personas que buscaban escapar pues a veces fueron detenidos, en ocasiones creo que hasta acribillados, así que la historia de los muros son historias que ofenden el humanismo, que ofenden el entendimiento, que ofenden la cooperación entre los países. Así que pues no es nada amigable el hecho de construir muros. A veces los muros
no son físicos, Rosalba. Sí. Los muros pueden ser con un tipo de mentalidad, un tipo de psicología, y actualmente en muchas partes del mundo pues operan muros que dificultan la libre movilidad de las personas, con las fronteras y los sistemas de control fronterizo. Recordemos que también México, aunque no tiene un muro físico con América Central, en la frontera con Guatemala y Belice, Sí. al final del día, cuando analizamos de qué manera México también deporta a los migrantes de Centroamérica, son casi 500,000 de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos vía terrestre. O sea, no tienen otra alternativa más que atravesar el muy peligroso territorio de México en varios estados. Sí. Recordemos el tren La Bestia, que va desde el sur hasta el norte del país, y cómo pues desafortunadamente México en ocasiones pide el respeto a los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero en nuestra relación con los derechos de los migrantes de Centroamérica o de otros países, pues también operamos con una especie de muro que no es físico, pero que también está operando a través del control fronterizo, Rosalba. Sí, muy interesante ese punto, Bernardo. Y yo me imagino que a través del tiempo, cuando tú has visto pues todas estas situaciones, con toda esta experiencia que tú has adquirido de trabajar muy de cerca con la gente y ver la problemática que existe, como dices tú, de país a país, ¿cuál, ¿cuál fue la filosofía que ustedes crearon para tu fundación América Sin Muros? Muchas gracias por la pregunta. El presidente de la fundación, el que tiene la idea, es un joven empresario de raíces sonorenses por su padre, del rumbo de Caborca, Sonora. De ahí viene la familia Miquirray. Él es el señor Quino Miquirray Soto. Muy cerca del desierto de Altar es donde crece y nace su padre, y inspirado por esa filosofía que lleva en su mismo nombre, Quino, como el evangelizador Francisco Eusebio Quino, ¿verdad?, que fundó muchas misiones en Sonora, en California, y las dos, Baja California Norte, Baja Sí. California Sur, se inspira en esta situación problemática que de alguna manera le toca vivir al lado de su padre, y su madre es una inmigrante chilena, y además pues trabajó en Texas. No, tenía su visa de turista, pero no tenía el permiso de trabajo. Sí. Y fue maltratado, hasta golpeado en un restaurante en Houston, Texas. Menciono a todos esos elementos Sí. porque es lo que a él le forman una conciencia migrante. El año 2016, antes de las elecciones, antes de que sea elegido Donald Trump, Sí. y él trata de formar una conciencia para que los votantes de origen mexicano, que son ciudadanos en Estados Unidos y otros latinos, pues tengan una conciencia cuando vayan a votar. Así se inicia América Sin Muros, y ahora la visión es apoyar a los deportados, a los que regresan, mexicanos o centroamericanos, a reubicarse laboralmente. Sí. Muchos de ellos, Rosalba, son personas que ya aprendieron oficios, que saben Sí. cocinar, que saben atender a clientes en restaurantes, trabajan en hoteles, otros trabajan en la construcción. Así que no es que vengan sin habilidades a aprender y a ser capacitados, sino se necesita darles un espacio, no discriminarlos, porque a veces, tú lo sabes, han adquirido algunas maneras como tatuajes o aretes, Sí. y a veces las personas que no conocen lo que es esa cultura pues más cotidiana en Estados Unidos, pues los pueden discriminar porque no tienen los papeles de
certificación laboral en México, pero definitivamente son personas bilingües que pueden tener un buen desempeño, no tienen antecedentes penales, Claro. la inmensa mayoría, y pueden desempeñarse en todo un sector de servicios, de hoteles, de restaurantes, todo lo que es turismo, además porque son bilingües, Claro. la mayor parte de ellos, Rosalba. Así que este es nuestro objeto, nuestro núcleo, los deportados retornados, ayudarlos a que tengan un empleo, las personas que nos Sí. escuchen y que tengan familiares en México, que Sí. por favor nos busquen en Facebook, América Sin Muros, en Twitter, @América Sin Muros, y que ahí nos puedan enviar algún correo, Sí. porque podemos también colocar personas Claro. no solamente en la Ciudad de México, sino en la inmensa mayoría del territorio nacional en México, Sí. porque tenemos aliados de empresas que nos ayudan, Rosalba. Pues muchísimas gracias por esta labor que hacen, Bernardo. Y un punto importante en todo esto es un reflejo de la empatía que todos debemos de tener, la conciencia también de saber que a quién elegimos como votantes, ¿verdad? Para poder apoyar a todos esos hermanos que han emigrado por un sueño y que quieren trabajar, que quieren sacar a su familia adelante, ya sea porque la tienen aquí o porque la dejaron en el país de origen. Es muy, muy importante lo que ustedes están haciendo y concientizar a la gente de que debemos de tener ese espíritu de ayuda y ser parte de cualquier labor que se requiera para, como dices tú, apoyar a estas personas que todo lo que quieren es trabajar y que de un día para otro quizás lo han perdido todo y tienen que reconstruir su vida quizás del polvo porque ya todo se quedó en un país que no es su país y regresan a un país que es su país pero donde no tiene nada. Quisiera que me dijeras tu punto de vista acerca de esta frase. La migración es un derecho, no un delito. Dinos tu punto de vista. Efectivamente, la migración es un derecho de todo ser humano. Actualmente, de acuerdo con Naciones Unidas, hay casi 250 millones de personas que están fuera de su lugar de origen, migrantes, transmigrantes, refugiados, desplazados. Recordemos casos muy notorios en Siria por situaciones de guerra, Sí. en el caso de Centroamérica y México, gente desplazada porque hay violencia, y históricamente muchos de los migrantes, una gran mayoría, han buscado mejorar sus condiciones de vida, y una de las opciones para mejorar es migrar hacia lugares que ofrecen mejores oportunidades. Creo que es la historia de una buena parte del migrante mexicano en Estados Unidos. Sobre el tema que comentabas, ¿verdad?, de que las personas tienen que tomar conciencia, sí, cuando van a votar, de quién los va a representar. Recuerda también que en los año y medio, 2 años recientes, el Instituto Nacional Electoral de México ha expedido credenciales de elector a cerca del 500,000 de mexicanos en Estados Unidos. sí. Si las personas toman conciencia y revisan cuál es el pensamiento de los candidatos presidenciales de México, los que están registrados, y cuál es la agenda migrante, cuál es la propuesta que tienen para apoyar a las familias binacionales, porque muchos migrantes pues tienen sus padres, sus hermanos en México, que analicen muy bien. Recuerda, Rosalba, que 500,000 de votos, o vamos a decir que votaran 250,000 conservadoramente, pueden decidir la elección. ¿Por qué? Porque Sí. está muy competido
Sí, Hasta ahorita en los 3 candidatos oficiales, ¿verdad?, que están registrados, sí, puede hacer la diferencia de quién se convierte en presidente, el voto de los mexicanos en el extranjero, es que son en su importante. mayoría los que radican en Estados Unidos. Así que es muy importante que no solo vean la credencial del elector como una identificación, ¿verdad?, que les sirva para hacer trámites en los consulados, para pasaportes, matrículas, poderes notariales, registros de los niños en los actas de nacimiento, sino que retome el valor que tiene la credencial del lector, que es Claro, originalmente para votar, Rosalba. claro. Las personas en muchas de estas situaciones, como lo acabas de mencionar tú, no tienen otra opción. Yo creo que nadie quiere huir de un lugar donde has crecido, pero tienes que buscar las alternativas para sacar adelante tu familia y para poder sobrevivir. Y cuando ya todo esto no existe, pues es parte de la emigración. Por eso la gente migra. Sabemos también que la Comisión de los Derechos Humanos en México ha hecho recomendaciones acerca de toda esta violencia que ha aumentado en contra de la gente que emigra. Háblanos un poquito de qué es lo que han dicho. ¿Ha tenido algún resultado también estas recomendaciones? En particular, pues las recomendaciones se las realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, Creo que es la organización, vamos a decir, líder en sí, recomendaciones. Hay una comisión de la Ciudad de México de Derechos Humanos, y los estados de la República, los, digamos, incluyendo Ciudad de México, los sí, 31 estados restantes, tienen comisiones estatales. sí, Desafortunadamente, no siempre son escuchadas las recomendaciones que tienen que ver con los derechos de los migrantes, que tienen que ver también con los derechos de los periodistas a informar. también. Recuerda que tu profesión, tú, Rosalba, como parte del gremio periodístico, si ves la situación de riesgo de los periodistas en México, pues es uno de los más altos, pues actividades con riesgo, porque también pues los grupos que son afectados cuando se ventila un mal comportamiento, la corrupción, muchas veces pues matan a los periodistas que están informando. Así que los migrantes, los periodistas, las mujeres, los Sí, feminicidios son temas de las comisiones de derechos humanos y las recomendaciones, pero no siempre son escuchados. Por ejemplo, hace poco la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una pues llamado de atención y recomendación al Instituto Nacional de Migración, sí, a la estación de Puebla, para que tuviera un trato digno a los migrantes, porque los estaban, digamos, poniendo en detención en un tipo de recinto que era más como cárcel que un ujú, recinto de retención temporal. Así que pues las recomendaciones están, pero falta que nosotros como ciudadanos elijamos a buenos gobernantes que sean responsables, que tengan compromisos con la sociedad, y claro. no lo que ha sucedido, que muchas veces pues están utilizando el poder público Sí, para asuntos de tipo privado o particular, personal. Rosalba. Claro, para beneficio personal y quien quiere informar, quien quiere traer algo de lo que realmente sucede, pues corre ese riesgo. Para finalizar, Bernardo, me gustaría saber tu análisis acerca de lo que sucede con los jóvenes que estaban beneficiados por DACA y que su futuro es hasta cierto punto incierto porque las políticas aquí en Estados Unidos están polarizadas en cuanto a si ayudarlos o no ayudarlos, si existe legalización o no. ¿Cuál es tu análisis? Eh, Muchas gracias por la pregunta. América Sin Muros, desde su nacimiento, ha estado muy atenta como Fundación Promigrante Sí, a buscar alguna solución y a impulsar soluciones favorables para que
los jóvenes soñadores, conocidos como Dreamers, sí, puedan permanecer en Estados Unidos. A claro, nosotros nos queda muy claro que la prioridad de la inmensa mayoría de estos jóvenes es seguir trabajando, estudiando y sí, permanecer en Estados Unidos. Te comento esto porque algunos empresarios en Monterrey y en otras ciudades nos han, digamos, se han puesto en contacto con la idea de que ellos emplearían a los jóvenes en caso de ser deportados. sí, Sin embargo, nosotros estamos claros que la primera opción de los jóvenes es permanecer, han hecho su vida desde muy pequeños claro, en Estados Unidos y nosotros estamos siempre divulgando y difundiendo información de las ujú, iniciativas que se dan al interior del Congreso de Estados Unidos, sí, buscando una iniciativa bipartidista entre republicanos y demócratas. claro, Aquí lo que ha sucedido, Rosalba, el presidente Trump, tú lo sabes, ha tratado de pues, hacer como una política, no sé si decir chantaje, pero una política en la cual dice él que va a ayudar a resolver el problema de Dreamers e inclusive incrementando el número a otros jóvenes que no solicitaron el estatus de Dreamer, ujú, pero su condición es que se paguen 25,000 millones de dólares para la construcción del muro. A mí me parece que pues es un tipo de, pues no sé, de chantaje, de presión, que no me parece justa al Congreso, de querer, digamos, decir, sí resuelvo el problema, pero quiero que me autoricen un presupuesto de esa envergadura. Así que nosotros sí, estamos pendientes de que se llegue a un acuerdo tanto de republicanos como demócratas para darle una salida a estos jóvenes. Ojalá que pudiera ser a todos los jóvenes, incluyendo los que no solicitaron la calidad de Dreamers bajo DACA. Así que, pues América Sin Muros, recordándoles a tu amplio auditorio del sur de claro, California, de Dallas, Fort Worth y de toda la región de Texas que cubren y también por la vía internet, de claro, que América Sin Muros está publicando diariamente información de interés para las familias, para los Dreamers, para estudiantes, para trabajadores también. Recuerden también de seguir las 10 reglas de oro del inmigrante reciente en Estados Unidos para evitar situaciones de peligro de riesgo, frente a la autoridad migratoria. En otro momento yo describiré cada una de las 10 reglas de oro del inmigrante que pues, de alguna manera se encuentra en situación irregular, sí. migratoriamente hablando, y que necesitan estar alertas para no caer en situaciones que les afecte su estancia en los Estados Unidos. Rosalba. Algo que nos lleva a toda esta interesante conversación contigo, Bernardo, es que afortunadamente los medios de comunicación han sido la voz de muchas personas que se encuentran en esta situación y que existe también la empatía, como comentábamos desde el principio, de muchas personas que tienen el derecho al voto también aquí en Estados Unidos y que pueden intervenir en hacer una llamada a la parte política, a quien nos representa, a quien puede también tomar acción para proteger a estas familias, a estos jóvenes y a todas aquellas personas que han venido en busca del sueño americano. Y agradecidísima contigo, Bernardo, de esta labor que estás haciendo, siempre muy reconocida desde que estuviste aquí en Estados Unidos, trabajando con empresarios, con estudiantes, con trabajadores y con toda esa gente que te quiere tanto. Muchísimas gracias, Bernardo, por esta entrevista. Muchas gracias, Rosalba. Te reitero toda mi admiración por tu trabajo radial, por tu trabajo periodístico, por tus ideas y a todo tu equipo en Univisión Radio ahí en Dallas. Recuerden, dennos un like, dennos un me gusta,
en América Sin Muros en Facebook, o también síganos en Twitter, @América Sin Muros, y vean nuestras entrevistas. Las pueden utilizar en americasinmuros.org, entrando a menú entrevistas. Tenemos una quincena de entrevistas de temas migrantes. Muchas gracias de nuevo, Rosalba. Gracias, Bernardo. Hasta una próxima vez. Hasta luego.